Bien, vamos a platicar de Yom Kippur. Supongo que ya la mayoría, sobre todo si les gustan estos temas judaicos, ya tienen una idea general de lo que se trata. Es el día de la expiación. En las Biblias en español así es como se traduce en la Torah, en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés cuáles son las fiestas que debe celebrar el pueblo de Israel. Esta se menciona como el día de la expiación. ¿En qué consiste? Que en el día número 10 del mes de Tishrei, dice la Torah, dice textualmente, afligiréis vuestras almas, porque ese es el día de la expiación, y entonces se establece una serie de prescripciones en cuanto a sacrificios, se establece un ayuno, y se establece esto como el día más sagrado del año, el día más importante del año. ¿Por qué? La tradición judía lo va a explicar, porque es el día que estamos siendo juzgados por Dios, es el día que se terminan de escribir los libros, está el libro de la vida. Esto significa que quien se ha inscrito en el libro de la vida vivirá todo este año, hasta el siguiente Yom Kippur, el libro de la vida para bien, es decir, al que le va a ir bien, el libro de la vida para felicidad, al que va a ser feliz, todo durante un año nada más. Esto tiene vigencia de un año. Explicaba yo la semana anterior en relación a Rosh Hashanah, porque obviamente eso va muy relacionado con el Año Nuevo, que obviamente es una manera de expresar simbólica esta cuestión del juicio y el decreto, porque el judaísmo dice que nuestras buenas acciones o nuestras malas acciones pueden modificar los decretos que se establecen hoy. Entonces uno de todas maneras siempre tiene la obligación de comportarse de la mejor manera posible. Pero bueno, lo interesante aquí, y a lo que me voy a enfocar hoy, es esta cuestión del sacrificio, no nada más en el sentido de lo que significa, sino también en el sentido de cómo se transforma, cómo evoluciona nuestra comprensión en la religión judía de lo que es el sacrificio, concretamente de lo que es el sacrificio de Yom Kippur. La Torah establece que este día se tiene que hacer uno de los sacrificios más raros que hay en el texto bíblico. De hecho, hay muchas incógnitas todavía sobre cómo se hacía esto en la antigüedad. No estamos seguros, es decir, las máximas autoridades, los máximos especialistas, biblistas, historiadores, incluso rabinos, tienen sus reservas en cuanto a cómo se hacía el famoso sacrificio de Azazel, porque se menciona que hay un personaje llamado Azazel en el desierto, y a este se le tiene que soltar una cabra, es decir, la cabra es enviada al desierto. Por lo que no queda claro, por la forma del hebreo antiguo, estamos hablando de un idioma, aunque lo tenemos allí en la Torah, estamos hablando de un idioma que se dejó de hablar más o menos hace 2600 años, fue preservado en el uso litúrgico, en la lectura cotidiana de la Torah, pero ustedes saben, los idiomas cambian. Entonces, ya después de 2600 años, el entendimiento que podamos tener de un idioma que ya no se hablaba en la calle, por mucho que lo conservemos en los rezos, inevitablemente sufre sus cambios. Entonces, no está claro de si Azazel es la persona a la que se le enviaba el sacrificio, o si simbólicamente al cordero se le llamaba Azazel. Pero bueno, sea quien sea, el caso es que había alguien a quien mandarle ese cordero. Y según explican algunas tradiciones, el cordero, no se le enviaba nada más a correr así, sino se le enviaba a un despeñadero, y el cordero se despeñaba, y ahí moría. Entonces, en el caso de que Azazel fuera la otra persona, aquella a quien se le estaba enviando el cordero, ¿quién era? Un demonio del desierto, el diablo, un ángel, Dios mismo. Es decir, no hay ninguna especificación. Hace muchos años, hace muchos siglos, que perdimos el contacto directo con el origen de esta tradición. Entonces todo lo que nos quedan ahí son simple y sencillamente dudas y especulaciones. Pero bueno, ¿qué es lo importante históricamente hablando? Voy a hablar desde una perspectiva eminentemente histórica,
más que religiosa. Cuando necesitamos la perspectiva religiosa traeremos seguramente a Elisha Kaufman o a algún otro rabino de la Keilah, que lo podrá hacer mejor que yo en ese aspecto. Desde una perspectiva estrictamente histórica, lo interesante de Azazel es que estamos hablando de una típica expresión de una religión antigua. Y aquí es en donde el judaísmo actual mantiene un interesante debate con otros sectores, sobre todo cristianos, que son los más interesados en estos temas, respecto a la vigencia o cómo se aplica la vigencia de lo que está escrito en la Torá. Voy a contarlo desde mi propia experiencia personal y desde la parte más morbosa y sensacionalista del asunto. Frecuentemente me reclaman en internet, personas con las que intercambio debates, frecuentemente me reclaman y me dicen que nosotros ya no obedecemos la Torá tal cual está escrita. Digo, bueno, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que agarremos una cabra y la despeñemos? O sea, hasta suena ridículo, ¿no? Pero si hay quien se pone, eso dice la Torá, bueno, sí, también dice que apedrees a las mujeres adúlteras, que si alguien viola Shabbat, lo apedrees, que si el niño se pone rebelde con los papás, lo apedrees. Es decir, tenemos piedrizas ahí a granel para aventar para arriba. Entonces, ¿de qué me estás hablando cuando me dices que ya no obedecemos lo que dice el texto de la Torá? Y aquí es una cuestión que el judaísmo sí tiene bien clara, y la tiene bien clara desde hace más de 2600 años, y es esta. El problema de un texto escrito es que refleja la realidad de ese momento. Está escrito para ese momento. Cualquier cosa que ustedes escriban, hoy ya podemos grabarlo también así en audio, ¿no? Lo que yo estoy diciendo. Dentro de 25 o 30 años que alguien vea el video de hoy y me escuche hablando, va a notar una diferencia sensible en la época en la que estará viviendo. ¿Por qué? Porque sí, inevitablemente uno escribe o habla en función de la realidad de su momento, aunque no lo quiera. Estaba viendo el otro día la serie de Cosmos de Carl Sagan, la original, no la actualización que se acaba de hacer con Neil deGrasse Tyson, sino la serie original, la viejita de los años 80, y es muy chistoso como ahora, 30 años después, aunque es una serie que habla de astronomía, se nota que en ese momento estaba el conflicto ruso, más bien soviético, todavía existe la Unión Soviética, gringo-soviético, la Guerra Fría. Parece mentira, pero aunque el documental no se trata de eso, el tema aparece, aflora. Entonces, toda obra escrita o ya ahora en audio, video, refleja inevitablemente las situaciones de su momento. Entonces, el texto de la Torá, tal como lo tenemos organizado, la Torá existe desde hace 3300 años aproximadamente, pero la forma de organización actual, tal como la conocemos, es de hace 2600 años, de la época en la que se regresó del exilio en Babilonia. Entonces refleja eminentemente esa realidad, y aparte está construida sobre textos y tradiciones que se remontan a otros 8 siglos anteriores, 7, 8 siglos antes, que entonces remiten a esa realidad. Entonces, cuando estamos hablando de agarrar una cabra y lanzarla al desierto, ya sea que corra o que se despeñe o que lo que sea, estamos hablando de una religiosidad de un pueblo nómada en el desierto. Eso no se puede hacer hoy. ¿En qué calle del centro soltaríamos a la cabra para que se perdiera? Obviamente no llegaría a Azazel, seguramente se la quedaría ya algún rival en cualquier lugar. Oye, ¿por qué no? O sea, la cabra está sin dueño. Entonces, ¿qué pasa cuando las circunstancias cambian? ¿Es legítimo cambiar las prescripciones establecidas en la Torá? La Biblia demuestra contundentemente que sí. Hay un caso muy concreto en donde podemos ver cómo la antigua religión de Israel, la ventaja del texto bíblico es que estamos hablando de un relato que abarca más de 1000 años, desde Abraham hasta poquito después del exilio en Babilonia. Estamos hablando en realidad como de 1500 años. Entonces, ahí mismo podemos ver cómo evolucionó la antigua religiosidad israelita. Entonces, por ejemplo, en la Torá, Dios le ordena a Moisés: construyes un tabernáculo, un Mishkan, portátil, se tiene que desarmar, las medidas son estas, los materiales son estos. Fíjense qué tan oscuro es el texto en algunas palabras,
que en la piel del animal hay una discusión interesante por ahí de las subterráneas, pero hay quienes discuten que en su sentido original dice piel de unicornio. Es una hipótesis, nada más se las menciono para que vean. Obviamente en sus traducciones en español ustedes no van a encontrar eso, pero bueno, ahí está esa discusión. Me refiero, están las instrucciones muy precisas de cómo hacer el tabernáculo. ¿Qué pasa cuando se consolida el reino de Israel, el antiguo reino de Israel? El rey David decide de su propia iniciativa: voy a hacer un templo. Ya, tabernáculo suficiente, ya estuvo bien, voy a hacer un templo. Entonces, bueno, Dios le manda un mensaje ahí por medio de Natán: de no, tú ni te metas ni le busques, eso de hacer templos no es para ti, eso se lo vamos a dejar a tu hijo Salomón. Salomón es el que construye el templo, y entonces el tabernáculo queda en desuso, o sea, de hecho desaparece, porque sus utensilios principales pasan al templo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la orden en la Torah no dice: hazte un tabernáculo y cuando puedas haces el templo. No lo dice. Dice: haces el tabernáculo y ahí es donde yo voy a hablar contigo. Y de repente el pueblo de Israel le dice a Dios: ya, tabernáculo no, ahora el templo, ahora queremos que hables con nosotros aquí. ¿Y qué dice Dios? Aquí voy a hablar contigo. O sea, está de acuerdo, no pone objeción. Es decir, Dios no presenta objeciones al hecho de que la religiosidad, el ritual, el aspecto externo evolucione y se adapte a las nuevas realidades. Entonces, pero bueno, ahí no hubo demasiada diferencia, porque al final de cuentas en el templo de Jerusalén se hacía lo mismo que en el Mishkan, que en el tabernáculo. Entonces, todo este ritual del Azazel, del sacrificio de Yom Kippur y de todos los sacrificios que se hacían a lo largo del año, se siguieron practicando en el templo de la misma manera que se practicaban en el tabernáculo. La bronca, la verdadera bronca, viene con el exilio en Babilonia. ¿Por qué? Porque los babilonios destruyen el templo, que se mantuvo completamente destruido y en desuso durante aproximadamente 50 años. La destrucción es en el 587 antes de la era cristiana. El decreto con el cual Ciro permite que los judíos regresen a su tierra y reconstruyan Jerusalén y por lo tanto el templo. De hecho, era una obligación. Ahorita explico un poco cómo está este asunto. Es del año 539, son 50 años. Vamos, obviamente se tardaron un ratillo en empezarlo a reconstruir. La reconstrucción realmente completa va a venir hasta el siglo siguiente, ya bajo la dirección de Ezra, el escriba. Aquí lo interesante es esto: los persas le imponían la obligación a todas sus naciones dominadas, a todas sus naciones vasallas, les ponían la obligación de construirle un templo al dios de la religión persa, Ahura Mazda. La religión se llama mazdeísmo o zoroastrismo. Esto era una obligación para todas las naciones conquistadas. Podían seguir practicando su religión, pero tenían que construir un templo a Ahura Mazda. Lo interesante con los templos a Ahura Mazda es que la religión mazdeísta dice estrictamente que no debe haber imágenes. Ahura Mazda es una deidad de la que no se deben hacer imágenes. Entonces esto le cayó perfecto al judaísmo, porque levantaron el templo de Jerusalén sin imágenes, tal y como lo establece la religión judía, y a nivel burocrático los persas, evidentemente, no hay ninguna queja en ningún documento histórico, así que todo parece indicar que los persas admitieron ese templo como el templo Ahura Mazda. Burocráticamente los judíos así se salvaron de tener que construir otro templo en Jerusalén, cosa que hubiera sido aberrante para la religión judía. Los persas aceptaron así las cosas, no se metieron, y de hecho, más o menos los 200 años que dura la dominación persa en Judea son los 200 años más tranquilos de la historia del judaísmo antiguo. Son los 200 años más estables, en donde menos problemas hubo. Casi no tenemos documentos de esa época. Evidentemente nos gusta escribir cuando estamos bajo presión. Bueno, así es la gente, ¿no? O sea, siempre, ya que faltan 2 días para la fecha límite de entrega, es cuando uno se pone a escribir, preferentemente un día nada más. Entonces ya eso viene pasando desde hace 2400 años más o menos. Entonces es la época evidentemente más estable en la historia del judaísmo antiguo. Ahora bien, es una época interesantísima. Tenemos un texto bíblico que viene de esa época, del principio de la etapa de la dominación persa, pero que no sabemos por qué. Otro de tantos enigmas bíblicos, un día podríamos dedicarle un tema a esto, quedó insertado como si fuera parte del libro de Isaías. En realidad es otro libro, no es del profeta Isaías, pero quedó inserto en el libro de Isaías.
son los capítulos 40 al 55. Es muy claro que esto no es del profeta Isaías, porque Isaías es un profeta que vive en el siglo 8 antes de la era común. Estamos hablando de la época de la invasión asiria, que es 2 siglos antes de la invasión babilónica, siglo y medio antes de la invasión babilónica. Y en esta sección del capítulo 40 al 55 se habla de Ciro, el persa, como un personaje contemporáneo. Entonces es obvio, el autor de esta sección es contemporáneo de Ciro, el persa. Estamos hablando de más o menos 2 siglos después de el profeta Isaías. Entonces, en esta sección, el profeta justamente está reflexionando sobre el problema de la expiación, sobre el tema central de Yom Kippur. Es una sección importantísima en la historia de la evolución del judaísmo, porque podemos decir que estos 16 capítulos del profeta Isaías son el punto donde, ideológicamente hablando, en materia de conceptos, no de decretos, no de rituales, no de revelaciones, no, sino de la manera de entender las cosas, es el punto donde podemos decir que terminó la religión israelita antigua y se consolidó su siguiente paso en evolución, el judaísmo, lo que ya podemos llamar judaísmo. Entonces, ¿cuál es el punto, el meollo del tema? La expiación. ¿Por qué? Porque el templo tiene en ese momento más o menos 50 años destruido y no se han podido celebrar los sacrificios de ningún tipo, ni siquiera los de expiación, ni siquiera los de Yom Kippur. La religión judía sí es estricta en eso. El único lugar legítimo para hacer los sacrificios es el templo. O sea, nada de que, bueno, aquí en la Ciudad de México agarramos la cabrita, la echamos a correr y hacemos todo el ritual, ¿no? Y vestimos a alguien con ropas bien estrafalarias que vaya como Cohen Gadol echando sangre por aquí y por allá. No, eso no se puede. Solamente se puede hacer en Jerusalén y en el Beit HaMikdash, en el templo. Entonces, como no se tiene el templo durante este lapso, se suspenden por completo los sacrificios. Y esto pone en una crisis espiritual, teológica, de identidad, en una crisis, en fin, a la comunidad judía que está exiliada en Babilonia. ¿Por qué? El profeta les está anunciando, este profeta anónimo les está anunciando, Babilonia está a punto de caer. Él es un verdadero profeta, es decir, no es alguien que se la pasa haciendo predicciones. Eso es un astrólogo, ¿no? O sea, eso es el horóscopo del periódico, se la pasan haciendo predicciones. No, el verdadero profeta, tómense la molestia un día de leer, son algo largos, pero son interesantísimos, los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, para que vean que el oficio del verdadero profeta es eminentemente el de la crítica social. El profeta no está para hacer predicciones, eso lo hacen los agoreros. El profeta, cuando dice lo que va a pasar en el futuro, lo dice basándose en su análisis de lo que está sucediendo en el presente. Es lo que hoy sería un analista político. Entonces, este profeta anónimo le está diciendo al pueblo judío en Babilonia, el sistema babilónico está a punto de caer. Dice, viene del oriente un justo que va a ponerle fin a todo esto. Se refiere a Ciro. Y luego en el capítulo 45 empieza diciendo, he aquí mi ungido Ciro, yo lo he puesto como cabeza de las naciones. Entonces está anunciando que Ciro va a derrotar a los babilonios. Efectivamente, esto sucedió en el año 538, en la batalla de Opis, es la batalla decisiva. Las tropas persas derrotan a las tropas babilonias y bueno, todo el imperio babilonio, toda la estructura del imperio babilonio automáticamente pasa a quedar bajo control de los persas. Entonces, los persas tenían una política muy interesante y es evidente que este profeta ya la conocía. Los persas permitían que las naciones exiliadas por los babilonios y los asirios regresaran a sus lugares de origen. Entonces el profeta les está diciendo en estos capítulos, vamos a regresar, ya es la hora de ir armando maletas porque vamos a regresar. Por la temática, por la forma en la que aborda los temas, es evidente que este profeta se encontró con un alto nivel de incredulidad, o sea, de gente que le decía, te calles, así, de veras, te calles. Y por otra parte, de gente que no quería salirse de Babilonia, y está demostrado históricamente que las migraciones masivas de judíos desde Babilonia a Judea se tardaron como 40 o 50 años en empezar. Se han recuperado tablillas administrativas
pero que ya una vez traducidas, estaba leyendo, el informe se presentó hace como un año apenas, después de traducir miles de tablillas que se encontraron allí en Babilonia, de los documentos administrativos queda muy claro que para la época persa, la comunidad judía en Babilonia era enorme y muy próspera. Hagan de cuenta, el equivalente cultural es lo que es la comunidad judía de Nueva York en la actualidad. Entonces estamos hablando de una comunidad que se estableció bien, se integró bien a las dinámicas económicas de Babilonia, prosperó mucho. De repente la gente se empezó a volver muy pudiente y obviamente llega este momento y dice, oye, mira, nos trajeron a mi abuelo aquí a la fuerza, no pedimos venir aquí. Ya puse el negocio, me está yendo súper bien y tú me dices que ahora hay que regresar. Justamente ahora que todo está bien hay que regresar. La realidad es que la mayoría de la gente judía en ese momento de la historia se quedó en Babilonia. Los persas tampoco les dio por destruir la ciudad, eran bastante civilizados en este sentido, pero entonces la realidad es que la mayoría de la gente se quedó allí, solamente regresó un remanente que fue el que reconstruyó Judea. Y qué bueno que así fue, porque aunque la etapa persa fue tranquila, ya después con la etapa helénica se empezaron a complicar las cosas. La guerra macabea contra los sirios fue un desastre que barrió con el país. 2 siglos después, la guerra contra los romanos fue también terrible y dejó devastado el país. Y la comunidad que no sufrió durante todo este periodo ningún problema, ningún ataque, y pudo preservar todo el patrimonio escritural, sobre todo, del pueblo judío, fue la comunidad de Babilonia. Entonces, providencialmente, fue un acierto que un grupo importante se quedara allí. Pero bueno, regresemos entonces a este momento, donde el profeta se está peleando con esta cuestión de convencer a la gente de que se regrese. ¿Por qué la gente no está tan accesible a ser convencida de esto? Porque se deduce de lo que va diciendo el profeta, la gente tiene la idea de que el pueblo de Israel no tiene perdón de Dios, literalmente así, la frase mexicanísima, no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no se han podido celebrar los sacrificios de expiación durante 50 años. Entonces, si no se han podido celebrar los sacrificios, ¿cómo nos va a perdonar Dios? En ese sentido, el capítulo 43 es una maravillosa exhortación donde el profeta le está recordando a Israel todo el desastre que fue, o sea, todas las razones, la rebelión por la cual Dios lo juzgó y permitió que los babilonios lo conquistaran. Y al final, justamente, en los últimos 8 o 10 versículos de este capítulo, le empieza a decir, ya no me has traído tus holocaustos, ya no me has traído tus sacrificios, ya no me has traído incienso, ya no me has traído las esencias fragantes que antes se presentaban. Es decir, no has hecho todo ese ritual que antes hacías para obtener el perdón. Pero termina con una frase maravillosa cuando le dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre. Es una idea revolucionaria en su momento, porque está diciéndole, en otras palabras, le está diciendo al pueblo de Israel, la expiación no depende del sacrificio, es un asunto entre tú y yo. Es la primera vez que un documento bíblico de manera precisa y clara está enfocando que el problema de la expiación es espiritual, no litúrgico. Es espiritual, no ritual. Se da en el nivel del corazón del hombre con Dios, no en el nivel del rito. De hecho, por eso el discurso en Isaías 40 empieza de una manera bellísima. Es un texto que hasta Händel lo retomó para el oratorio del Mesías y le puso una música bellísima. No se las canto porque si no soy cantante de ópera, pero y no tengo orquesta tampoco ahorita que me apoye moralmente. Pero es el texto que dice, consolaos, así empieza el texto, pueblo mío, ha dicho el Señor, hablad al corazón de Jerusalén y decidle que su tiempo está cumplido, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Muy interesante este versículo porque está empezando a poner el énfasis que luego se va a desarrollar. Si no pude presentar sacrificios de expiación durante 50 años, ¿en qué se basa la posibilidad de que Dios me perdone o de que Dios nos perdone como pueblo? La idea de Isaías 40 al 55 es revolucionaria en tu sufrimiento.
porque tienes que entender que el sufrimiento no es un castigo, es una corrección. Si tú entiendes y aprovechas tu sufrimiento como corrección, tus pecados están expiados, tus pecados están perdonados, o sea, puedes seguir adelante. No depende del rito religioso. Entonces, es evidente en todo el discurso de Isaías 40 al 55 que el profeta tiene esta discusión con sus contemporáneos, que no terminan de convencerse, pero a lo largo de todo el capítulo les va a ir explicando justamente este problema de todo lo que tiene que ver con el juicio de Dios al pueblo de Israel, lo que aparentemente nada más era un castigo, es decir, se portaron mal, los aplasto, los abandono y los dejo en manos de los babilonios. Pero todo el sentido de corrección que esto puede tener. Aquí también es muy importante tomar en cuenta lo que escribe otro profeta de esta época, un poco anterior, de cuando está empezando el exilio, que es el profeta Ezequiel. En su capítulo 18 tiene un discurso también muy enfocado en este tema, porque a juzgar por lo que encontramos en Isaías 40 al 55 y en Ezequiel 18, uno de los principales argumentos que pudieron utilizar los judíos catastrofistas, que decían, ya no tenemos perdón de Dios, es, la Torah establece que Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Entonces, el discurso de Ezequiel 18 y el discurso de este profeta anónimo están enfocados a hacernos entender una cosa, sobre todo Ezequiel, lo dice de una manera muy clara. Los pecados de los padres no son aplicables a los hijos. Los hijos no deben ser juzgados por los pecados de los padres. En Isaías lo vamos a ver de otra manera, en los capítulos 40 al 55. De repente se habla de Israel como una nación pecadora y juzgada. De repente se habla de Israel como una nación inocente y limpia. ¿Cómo se entiende esta dicotomía, esta paradoja más bien, o incluso si quieren, contradicción? La lógica nos la aclara el libro de Ezequiel, en el sentido de que el Israel pecador y rebelde que fue juzgado fue el que fue conquistado por los babilonios y traído, exiliado a Babilonia. Pero 50 años después, ese Israel ya no existe, ese Israel ya murió. 50 años después, los que están viviendo y haciendo son los hijos. Y los hijos, dice la Torah, Deuteronomio 24:16, los hijos no pagarán por el pecado de los padres. Entonces, los hijos son inocentes, los hijos son otro Israel, un Israel sin mancha, un Israel limpio, un Israel que por lo tanto, si quiere, puede ser restaurado. Entonces, esa generación a la que Ezequiel en su momento, Isaías, este profeta anónimo que luego queda inserto en el profeta Isaías, les están diciendo, es ese sufrimiento, o sea, ustedes no heredaron el pecado, heredaron el sufrimiento, heredaron el exilio, pero no el pecado no se hereda, los hijos no deben pagar por el pecado de los padres. Dice Ezequiel, cada quien morirá por su propia iniquidad, pero sí heredaron el exilio. Entonces, por eso dice al principio Isaías, doble han recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. ¿Por qué? Porque los padres recibieron la corrección que tenían que recibir, pero los hijos también, pero los hijos no eran culpables por el pecado de los padres. Entonces, parece extraño que digas, porque esto sería injusto, ¿no? O sea, que Dios de repente llegue y te diga, ya, cálmate, tranquilo, respira, reacciona, ya te castigué doble por lo que habías hecho. Oye, qué buena gente, ¿no? O sea, no se supone que de ti es de quien tengo que esperar más justicia. ¿Cómo que me castigaste doble? Así lo dice Isaías, doble recibieron de la mano del Señor por todos sus pecados. ¿Por qué? Porque fue la corrección a los padres, pero los hijos nacieron en el mismo exilio, sin ser culpables. Entonces, todo el reto del profeta Isaías es a esa. Entiendan que la verdadera expiación, la única expiación posible, es un fenómeno espiritual, no es un fenómeno ritual. Y hoy, aparte, tendremos que decir menos con un ritual de 3.300 años de antigüedad. O sea, si ya sería una grave regresión ideológica pensar que todo depende de un acto ritual, es decir, de un sacrificio, concretamente, peor todavía que quisiéramos hacer uno de una religiosidad de hace 33 siglos. Entonces, este va a ser el punto de partida, esta sección del libro de Isaías,
para que el judaísmo desarrolle una nueva manera de entender, o más bien una manera más profunda de entender lo que es la expiación. Cierto, en Levítico están establecidos los sacrificios de expiación, pero curiosamente, el Levítico tiene sus, digamos en buen mexicano, tiene sus asegúnes. Es decir, no todo es tan simple. Me dicen mucho, pero es que Levítico estableció sacrificios. No, no es cierto. Levítico no estableció sacrificios. Levítico no inventó los sacrificios. Esa era la forma normal en la que todas las religiones, no nada más la hebrea, la israelita, se practicaban. Todos los pueblos practicaban sacrificios. Entonces, no es un invento de Levítico, no es un invento de Dios. Simple y sencillamente es lo normal de la época. Lo interesante es el sentido que Levítico le va a dar a los sacrificios. No se trata nada más de caerle bien a Dios. La idea que se tiene en las religiones semíticas en la antigüedad y en la Biblia hay reflejos de ello. Estamos hablando de las religiones Sumeria, Acadia, Babilonia, y bueno, Babilonia primera y luego Caldea, Amorrea, Israelita, no es la excepción, etc. Estamos hablando de que la idea es de que el humo del sacrificio al llegar al cielo era un aroma agradable para la deidad a quien se le dedicaba, y eso es lo que lo ponía contento. Era una especie de aromaterapia para los dioses. Es extraño, es una concepción muy antigua, hoy obviamente nadie se le ocurriría, pero, o sea, sí, piensen cuando se compran sus frasquitos esos de menta o de otras, y que están todos tensos y se ponen tantito en la nariz y medio se relajan, se supone que era algo así. Es decir, eso es lo que se percibe de, no nada más de pasajes bíblicos, sino también de textos que se han encontrado en todas las religiones de la zona, de que el Dios se complacía con el aroma de los sacrificios. Entonces, el Levítico le pone otro énfasis al asunto. El Levítico le pone un énfasis eminentemente moral. O sea, el sacrificio no es para contentar a Dios. Digo, porque entonces se vuelve nada más un asunto de lambisconería. Así es. Y de hecho, se puede ver, por ejemplo, en las represiones que el profeta Jeremías hace contra el pueblo judío en su libro, que justamente lo que le está reclamando es eso. Ya cuando lo vemos en perspectiva, entendemos el todo del reclamo de Jeremías. Lo que les está reclamando es eso. Es que de veras ustedes creen que nada más por quemar la vaca, Dios lo huele, se contenta y ya. Los profetas menores, Miqueas sobre todo, Amós, Oseas, lo van a insistir. Y lo van a insistir de la manera más agresiva, diciendo algo que parece incluso ir en contra de lo que dice el Levítico. Porque mientras Levítico dice, agarras la vaca, la llevas, la matas, la degollas, la vacías, la quemas, estas partes te las comes, etc., el profeta te dice, aborrezco tus sacrificios, detesto tus holocaustos, el olor me es nauseabundo, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Qué es más importante? ¿Que vayas y llenes de vacas el templo o que te comportes con justicia, que le hagas justicia a la viuda y al huérfano? Entonces, la genialidad del judaísmo va a ser entender que el sacrificio, en primera, solo tiene sentido cuando está en un entorno moral, cuando es una herramienta que estás utilizando para construir una sociedad justa. Y nótese, no estoy diciendo para que tú te portes bien como individuo, eso es nada más el principio, es para que construyas una sociedad justa. Todo el asunto de los sacrificios de expiación y sobre todo el de Yom Kippur están enfocados a la colectividad, no a la individualidad. Es un asunto donde no se trata de que Dios me perdona, es de que Dios nos perdona. Y entonces el compromiso de justicia y de equidad establecido por el Tanaj, por la Torah y por el resto de los libros de la Biblia es para la colectividad. Entonces, en Levítico capítulo 5, curiosamente, un pasaje que evidentemente muchas generaciones del antiguo Israel pasaron por alto, en Levítico 5 ya está perfectamente previsto que el asunto no depende del sacrificio. Dice Levítico 5, habla de sacrificios de expiación. Entonces en el versículo 5 empieza diciendo qué es lo que se va a sacrificar. Si la persona cometió tales pecados y necesita hacer expiación, va a traer una vaca, una hembra de la manada sin defecto y la presenta en el tabernáculo. Okay. Luego el versículo siguiente dice,
Pero si la persona es pobre y no tiene para pagarse una vaca, dice, entonces se va a traer 2 aves y las va a entregar al sacerdote, y el sacerdote las va a sacrificar de esta y de aquella manera. Ok, entonces sigue explicando, y ya en el versículo 11 agrega todavía, y si la persona es tan pobre que no tiene ni para 2 pollos, entonces va a agarrar un puñado de harina, una medida de harina, y la va a presentar al sacerdote, y eso es lo que va a presentar como sacrificio de expiación. La harina, en términos, salvo el aspecto punitivo, es decir, que te cuesta porque algo tienes que dar, o sea, por pobre que seas, algo tuviste que pagarle, pero la harina no es un sacrificio informe, es decir, no es un animal que agarres, lo cortes y lo desangres. Entonces, ya desde ahí el Levítico te está diciendo, el animal no es lo importante, la sangre no es lo importante. Si de plano estás tan pobre que no tienes para traer animales, traes harina. Entonces, Rashi en la Edad Media lo va a explicar de una manera bien concisa. Dice, ¿qué es lo importante? Lo que dice al principio del capítulo. Si la persona pecó, entonces confesará su pecado y traerá como ofrenda de expiación, etc. Es decir, la acción de admitir el error, la acción de admitir la culpa, confesar el pecado, eso que en el contexto judío significa teshuvah, arrepentimiento, eso es lo importante. Eso es lo que le da sentido a llevar a la vaca. Eso es lo que lleva sentido a llevar a los pollos, si eres de clase media, o eso es lo que le da sentido a llevar harina si de verdad estás muy pobre. El hombre rico no podía decirle al Cohen, al sacerdote, ya te traje harina. No, maestro, a ti te toca una vaca. ¿Por qué? Porque también se tenía que establecer esta idea de lo punitivo, es decir, fallaste, te tiene que costar, si no, no aprendemos, así somos eso. Es una didáctica de la más elemental y rudimentaria. Fallaste, ya llegó Moteca. Cuidado, no un gato por ahí, entonces no se espanten, si sienten algo raro abajo. No crean que es así que vino a visitarme. Entonces, es lo que vamos a sacrificar al final. yo creo que el que lo intente va a ser el sacrificado, porque Moteca no es precisamente un gatito bonito y amable, es bastante rudo y muchacho. Bien, ok, entonces, esta cuestión punitiva es importante porque entonces también por ahí, obviamente estamos hablando de una sociedad hiperprimitiva, o sea, de una sociedad que básicamente nada más trabaja para comer, punto. O sea, digo, hoy tenemos tantas cosas con las que distraer la mente, es decir, es domingo en la tarde, vamos a llegar a casa, tal vez enchufarnos internet, papar moscas un ratito en Facebook, en Twitter, ver televisión, ver la serie favorita, bendito Netflix, que ya uno puede ver la serie cuando quiere y donde quiere, no es como en las épocas de chamaco que tenías que estar puntual en tu casa para prender el televisor. Son tantos los distractores que entonces ahora son distintos los pecados, y entonces todo el proceso psicológico interno es distinto. Imagínense una época en donde lo único que tienes en la cabeza en la mañana es pararte y irte a trabajar para generar comida, y no estás pensando que vas a cobrar la quincena al final del mes y entonces vas a ir al Walmart a comprar la comida. Estás pensando en que si el terreno es tuyo, la comida la tienes ahí mismo. Si no, te dan tu salario, tu jornal, y entonces vas y la compras ese mismo día. Por eso también, por ejemplo, tiene una regla tan interesante como extraña, hoy suena escandalosa, que dice, si en la mañana la familia nada más tiene ración de comida para una persona, no se la come la mamá ni los hijos, se la come el papá. Punto. Así lo dice el Talmud. ¿Por qué? Para que se vaya a trabajar y regrese con las raciones de comida de los demás. O sea, ahí no existe todavía esta visión romántica. ¿Pero por qué? Porque toda esta situación laboral era en sentido de inmediatez. Entonces imagínense la psicología, los seres humanos parecemos tiburones en ese tiempo. Pasábamos la mitad del tiempo buscando comida y la otra mitad del tiempo comiéndola. Entonces, en ese contexto tan rudimentario, psicológicamente hablando, se tienen que poner estas medidas punitivas para que la gente vaya entendiendo que el objetivo final de presentar tu sacrificio de expiación no es contentar a Dios con el olor, no es una técnica de aromaterapia, una aromaterapia, es que no lo vuelvas a hacer. Si cada semana vas a estar llegando, digo, hoy nos pasa en sinagogas, iglesias cristianas, creo que pasa en todas las religiones, que cada semana alguien llega a pedirle perdón a Dios por el mismo pecado. Si cada semana vas a tener que estar sacrificando una de tus vacas,
te vas a quedar sin vacas tarde o temprano. O sea, te vas a quedar en la ruina en menos de un año, porque aparte, o sea, la Torah no, nada tonto. Moisés al decir, me traes una hembra, las que se reproducen, o sea, me traes una hembra, o sea, así garantizo que no lo vuelves a hacer, que no vuelves a cometer este error para tener que estar sacrificando a las hembras de tu ganado. Entonces, así es como va evolucionando este sentido de la expiación tan antiguo, o sea, que se basa en esta cuestión de sacrificios, que encuentra su punto máximo de expresión en Yom Kippur, y el punto, digamos, donde ya un profeta tiene la lucidez para plasmarlo en un texto y explicarlo de una manera redonda y completa, es en Isaías 40 al 55, en esta época más o menos a finales del siglo VI antes de la era común. Texto que de repente puede no ser muy bien entendido porque obviamente, como está metido en el libro del profeta Isaías, si no nos aclaran que es toda una diatriba del profeta en la época en la que hay que regresar del exilio y que los problemas son estos, el problema de cómo entender la expiación cuando ya no ha existido templo durante 50 años, entonces al texto generalmente no se le entiende demasiado bien. Se toma el tiempo, léanlo en su casa, este pasaje del 40 al 55, entendiendo todo este contexto. Entonces, el profeta le está dando un nuevo nivel de entendimiento a lo que viene siendo la esencia del Yom Kippur, a esta cuestión de la expiación. Es un asunto entre tú y Dios. O sea, sí, se estableció un ritual en la antigüedad, sí, lo dejamos de celebrar, porque los babilonios nos cargaron el templo. Y 700 años después los romanos harían lo mismo. Hasta la fecha llevamos el judaísmo 2000 años sin templo. A veces me hacen esa pregunta en internet. O sea, ¿cómo expían sus pecados los judíos si llevan 2000 años sin templo? Hijo, o sea, bueno, no puedo contestar eso, ¿no? Pero sí me quedo pensando, qué primitivo. O sea, pero estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo 0, el siglo 1. No existió el siglo 0, no dije nada. No estamos en el siglo 1. O sea, como para estarnos planteando ese problema, así de veras tiene que ser sanguinario, así el asunto como, digo, si ya ahorita tenemos de moda los judíos veganos que dicen que hasta el ritual de kashrut es una barbaridad y que no hay que comer carne, ahora imagínense si todavía fuera, eso es por comida, imagínense si fuera todavía la cuestión de los rituales de sacrificios. Además, en el siglo I ya el judaísmo en teoría, digo, la gente se tarda en entenderlo. Estas cuestiones de religión, la gente siempre se tarda en entenderlas, no hay vuelta de hoja. Y me lo demuestra la gente que me pregunta cómo expío mis pecados si hace 2000 años que no tengo templo. ¿Cuánto se han tardado 2000 y todavía no lo entiendo? Pero, obviamente, el pueblo, la gente se fue tardando en entenderlo, pero por lo menos desde hace 2600 años, el planteamiento teórico ya está hecho. No son los sacrificios de los animales. Ese es un asunto espiritual, un asunto de Dios. Es lo espiritual lo que le daba sentido al sacrificio de los animales. Y por lo tanto, este es un mensaje muy concreto para un pueblo en el exilio, pero nos sirve hoy para cualquier sociedad que está dañada, para cualquier sociedad que está fracturada y que está teniendo problemas serios. No estoy hablando de mi país, pero sí estoy hablando de mi país. El mensaje es este: es lo espiritual lo que te va a ayudar a darle sentido a ese sufrimiento. Entonces, si tú aprovechas ese sufrimiento, si aprovechas ese problema, esa crisis, para construirte, hacerte crecer como ser humano, como colectividad, como grupo, eso es el único sentido real de la expiación. Al final de cuentas, la tradición rabínica, que es la que va a llevar el judaísmo, los rabinos, me refiero a los líderes de Israel de 2000 años para acá, van a llevar esta explicación a sus últimas consecuencias, al último y, a mi gusto, más perfecto nivel de comprensión, cuando dicen, es que no es un asunto de que Dios perdone o no perdone, Dios te perdona. No le tienes ni que pedir el perdón en realidad, porque Él lo dice ahí en Isaías: yo soy quien perdona tus pecados por amor de mi nombre. ¿Cuál es el problema real de una cuestión como la de Yom Kippur?
no es ponerte en paz con Dios, eso es lo fácil. El problema es ponerte en paz con tus semejantes y ponerte en paz contigo mismo. ¿Por qué? Porque todos los problemas de los que te habla la Biblia, o sea, los voy a exiliar, los voy a castigar, voy a traer plagas, voy a traer babilonios, voy a traer asirios, se los van a llevar a pasear por todo el mundo, van a ser pocos y perseguidos. Toda esa amenaza, llamémosla así, amenaza de parte de Dios en la Biblia, es por problemas que conciernen a la sociedad. La religión bíblica, la religión israelita, la religión judía, no es una religión individualista. Es una religión que no tiene sentido si no se traduce en una construcción de una correcta sociedad. Todo el tiempo los profetas te están moliendo con lo mismo, la viuda y el huérfano. ¿Por qué? Porque son, en el contexto bíblico, la representación emblemática del desprotegido. Digo, ahorita lamentablemente en una sociedad como la moderna, los desprotegidos son más que las viudas y los huérfanos. Pero entendiendo, haciendo el paralelismo hacia nuestra realidad, es eso, los desprotegidos de tu sociedad. O sea, ahí es en donde puedes medir qué tan bien o qué tan mal estás. Tienes un montón de gente desprotegida que de veras no haya lugar en la sociedad. Tienes gente que se muere de hambre, tienes gente que está sufriendo injustamente porque la justicia no hace justicia, sino está a disposición del que la puede pagar. No estoy hablando de hoy, estoy hablando del texto bíblico. Que se sigan pareciendo las cosas, bueno, ni modo. Pero justamente lo que dicen los profetas es: entonces no me vengas con el cuento de que todo está bien, está mal. Y una sociedad así no se puede mantener. Entonces, y ahí desde lo general nos vamos yendo hasta lo particular. Bueno, hoy tú, individuo, que entiendes, según la Biblia y según la tradición judía, te vas a presentar delante de juicio delante de Dios, que es Yom Kippur, y vas a negociar, digamos, esta cuestión de tu expiación. La única expiación válida es que tú hagas el esfuerzo por vivir en paz con tus semejantes y contigo mismo. Con Dios te la puedes llevar en paz. Es, a fin de cuentas, el Padre más amoroso que podemos imaginar. Pero con tus semejantes, o sea, con los que tienes problemas es con tus vecinos. Por eso la Torá lo pone en los términos más difíciles posibles. Ama a tu vecino como a ti mismo. Se traduce ama a tu prójimo, pero ya en el español moderno esto es ambiguo. Literalmente es ama a tu próximo. De ahí viene la palabra prójimo. Ama a tu prójimo. O sea, no es amor abstracto de, ay, sí, qué impresionante foto del niño sirio en la playa, yo lo amo porque es mi prójimo. No es tu prójimo. Está en una playa en Turquía. Tu prójimo es ese vecino al que no aguantas con su música de banda en las noches. Ese es tu prójimo. Ese es al que tienes que amar como a ti mismo. O sea, así te lo pone el texto bíblico. Justamente, si todo mundo hiciera eso, nada más amar al prójimo, desde Estados Unidos hasta Irán, el mundo no tendría problemas. Pero bueno, así somos. Entonces, todo este discurso de la expiación siempre tiene esa tentación: quedarme en lo que está escrito, atorarme, atascarme en lo que está escrito y decir, todo se resuelve con un sacrificio. Ok, ya no voy a ir a agarrar una vaca y la degüello ahí en el Mishkan, o un cordero y lo mando al desierto y que se despeñe y Azazel estará contento. No, hoy, ¿qué hago? Doy un donativo, ¿no? No sé, lo doy a la iglesia, lo doy a la sinagoga, se lo doy al Teletón. O sea, un sacrificio, sí, algo que implique para mí desprenderme de algo, ¿no? O sea, ya lo di, ya pagué, ya compré la tranquilidad de conciencia. Y puedo seguir siendo el mismo absoluto y reverendo desastre de todos los días. No, justamente lo que el judaísmo terminó de entender, por lo menos en teoría, y luego fue ya evolucionando para irlo entendiendo en la práctica, hace 2600 años, y que más o menos hace 2000 años ya los rabinos lo explicaron y lo aclararon bien, es que no puede ser por ahí. Eso fue lo que generó las catástrofes del antiguo Israel. Justamente esa mentalidad fue la que provocó catástrofe sobre catástrofe. Entonces, los rabinos al final terminan explicando, no es eso.
es entenderlo a la luz de lo que dicen los profetas. Los sacrificios establecidos en la Torá tienen que entenderse a la luz del sentido moral explicado por los profetas. Entonces, por ejemplo, vámonos a las tradiciones actuales de Yom Kippur. Tal vez lo verán en televisión o en internet: judíos así ortodoxos, sombrero, barbas, caftán, bucles y un pollo así, gira en la cara. Que mucha gente me dice, ¿eso qué? O sea, ¿cómo creen que Dios los va a perdonar por eso? Pues no, ¿quién dijo que Dios los va a perdonar por eso? Por marear pollos. Digo, prefiero marearlos platicando con ellos, ¿no? No, es nada más un sentido simbólico que representa que en otro tiempo se hacían sacrificios. El pollo no se sacrifica porque no se tiene el templo, punto, no se puede sacrificar. No cuenta, por lo tanto, como sacrificio porque no existe el templo. Entonces, lo interesante es que se hace con este pollo después. El pollo se va a la cacerola, se prepara como comida, pero la tradición judía establece que quien mareó el pollo tiene que obsequiarlo a una familia que no tenga para comer ese día. Incluso se permite, si te da lástima tener el pollo ahí, o sea, pobre pollo también, si te da lástima el pollo, agarras el dinero de lo que cuesta un pollo o compras un pollo ya preparado, costeas un pollo ya preparado y se lo das a una persona que no tenga para comer ese día. Al final de cuentas, el trasfondo de ese ritual de capará, le llamamos, o expiación, el trasfondo de ese ritual tan característico, de ese gesto folclórico. ¿Por qué es eso? Un gesto folclórico de Yom Kippur. Su trasfondo, al final de cuentas, es ético, es moral. Si no tiene eso, no sirve. Si no tiene eso, no tiene sentido. Entonces, toda la construcción de ideas rabínicas van enfocadas hacia eso. Me dicen, ¿cómo expias tus culpas si ya no tienes templo? Una, no te importa. Esas son entre yo y Dios. Digo, ¿quieres que te empiece a preguntar sobre tus intimidades también? Bueno, te puedo hacer preguntas más bochornosas, más pícaras, ¿no? Eso es un asunto entre uno y Dios. O sea, no depende de ese ritual religioso, pero se tiene que entender, obviamente, que no se queda limitado ni al ritual ni al mero concepto. Se tiene que traducir en tu calidad de vida. Por eso, en este sentido, y aquí es en donde tal vez más pelotas se hace la gente del contexto cristiano, cuando empieza a acercarse a conocer esto de judaísmo. Cuando hablamos de la expiación, hay que tomar en cuenta que los judíos no enfocamos la expiación en términos de discutir la salvación. Esa discusión no existe en el judaísmo. En el judaísmo hablamos de corrección, no de salvación. La cuestión del destino eterno del alma, o sea, lo único que el judío cree en general, porque hay diferentes tendencias y diferentes matices, pero en términos generales es que lo que no hayas corregido aquí, ya Dios sabrá dónde te pone a corregirlo. Porque ni creas que te vas a salvar. O sea, lo que sí definitivamente rechazamos es esa idea de morir y llegar a un estado de estabilidad permanente, eterna. Ya sea salvados en el Gan Eden, felices y contentos, así estables por la eternidad, o condenados en el infierno, infelices y descontentos, pero estables por la eternidad. No, dejaste pendientes, los tienes que corregir. O sea, no hay vuelta de hoja. El judaísmo habla en ese sentido en dos niveles: el tikkun olam, la corrección del universo, que es en lo que todos tenemos que colaborar, esta cuestión colectiva de la que he estado hablando, y el tikkun hanefesh, la corrección del alma, que es lo que ya cada quien hace en su interior propio. Pero, al final de cuentas, el énfasis siempre es ese, corrección. Entonces, la expiación no se entiende en el judaísmo en términos de salvarnos, se entiende en términos de corregirnos. Si no aplicas eso para corregir tu vida, si no mejoraste un poquito, aunque sea de aquí a mañana, ¿de qué expiación me estás hablando? Estás haciéndote pato nada más. Y al cabo de cuentas, eso no es expiación en términos reales. Eso hay que estarlo insistiendo siempre, muy marcado en el judaísmo. No son conceptos, no es teología. El judaísmo no es una religión teológica, es una religión ética.
es un problema de ética, de cómo te comportas. Entonces, por eso incluso en los rituales más folclóricos que tenemos hoy en día, que son el memorial de lo que eran los sacrificios, esta cuestión del pollo aquí girando sobre la cabeza, tiene que tener una connotación eminentemente ética, y por eso la tradición de que se obsequia como alimento para quien no tiene manera de pagarlo. Entonces, el judaísmo, digamos, la tradición jasídica lo expresa en una anécdota. Es un cuento más bien, o sea, no es tanto una anécdota, pero dicen que un rebe muy famoso, muy espiritual, digamos, el rebe de Vladivostok, tenía una relación muy intensa con Dios, se hablaba con Dios todo el tiempo, y él logró mantener la paz en su comunidad, es decir, que no tuvieran ataques del zar ni nada de esto, la protección de Dios, porque una vez al año él conocía un lugar especial, secreto, en el bosque, donde él iba esa vez al año nada más, esa vez al año y nada más él, y allí hacía una oración especial y secreta que nadie conocía. Él murió enseñándole a sus discípulos dónde estaba el lugar, pero no alcanzó a enseñarles la oración. Pero de todas maneras, Dios siguió protegiendo a esta comunidad mientras sus discípulos siguieron yendo cada año a ese lugar, ese día, aunque ya no recordaban la oración, aunque no sabían la oración. Con el paso del tiempo, los discípulos fueron muriendo y el último pudo decirle a la siguiente generación de discípulos dónde estaba el lugar, pero ya no les dio tiempo de decir, antes de morir, cuál era el día que tenían que ir. Entonces los nuevos discípulos no sabían qué día tenían que ir, pero sabían el lugar, e iban a ese lugar cualquier día, y de todas maneras Dios siguió protegiendo a la población. Finalmente esa generación de discípulos murió también, y no tuvieron manera de decirle a la siguiente generación ni cuál era el lugar, menos aún cuál era el día, menos aún cuál era la oración. Pero la siguiente generación recordaba que eso se hacía, que había un lugar en donde un rebe con una relación muy fuerte con Dios iba y hacía una oración especial, y de todas maneras entonces Dios siguió protegiendo a la población. ¿A qué quiere llegar este cuento? A que no está en el ritual, está en lo que le da sentido al ritual, y que es al final de cuentas uno mismo. Entonces, en la medida en la que como individuos estamos en ese compromiso de mejorar, en la medida en la que como sociedad, como colectividad, o por lo menos estamos haciendo nuestra parte dentro de la colectividad, entonces obviamente súper difícil hablarlo en un lugar como México, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de una colectividad objetiva de 24 millones de personas, no es sencillo, pero bueno, la parte que nos toca hacer, por lo menos esa hacemos. Cuando estamos hablando de ese compromiso con el proceso de corrección del alma y de corrección del universo, de corrección del mundo, entonces estamos entendiendo correctamente lo que es la expiación. Eso es lo que le da sentido al Yom Kippur, y eso es lo que ha hecho que a lo largo de la historia el judaísmo haya cambiado su manera de celebrar Yom Kippur. Sí, de hecho eso va el cuento jasídico que les mencioné. Ya no es el mismo lugar en el desierto, ya no son las palabras que pronunciaba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el interior del tabernáculo en ese momento. Ya no es el sacrificio de Azazel que se enviaba. Sí, nos acordamos del día porque está escrito en la Biblia, pero lo importante, al final de cuentas, es el corazón con el que uno se presenta. Espero que algún día tengan la oportunidad de darle una leída, un mahzor, es decir, al libro de rezos, que es un libro así gordo, que nos lo tenemos que acabar de la primera y última página en estos días. O sea, sí, a veces es un poco atemorizante cuando uno lo ve y dice, híjole, todavía me falta todo esto. Pero, bueno, son varios días para echárnoslo todo, pero sobre todo en las oraciones ya de Yom Kippur, que lo vamos a empezar el martes en la noche. De repente vienen esas listas de cosas en las que uno pudo ver pecado y no darse cuenta, y es una página, y otra página, y otra página, y uno dice, Dios, o sea, tantas cosas pude haber cometido mal. Y lo peor del caso es que cuando uno las lee
fría y calculadoramente dice, qué sensatez, o sea, sí es cierto, de repente uno hace esto y no se da cuenta. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de leer uno, les los recomendaría, búsquenlo en internet, no sé si esté disponible, pero es un reto a la conciencia y a esa cuestión de ser mejor. Entonces, ¿cómo expiamos nuestras culpas hoy, 2000 años después de que no tenemos templo? No, ese no es el problema. Están nuestras sinagogas donde podemos seguirnos reuniendo como colectividad. O sea, al final de cuentas, hace mucho, miles de años, que entendimos que lo importante éramos nosotros, la gente. Entonces, ahí nos reunimos, ahí nos ponemos delante de Dios, aplicamos de la manera más, digamos, parecida posible esa idea de la Torah de afligiréis vuestras almas, por eso hacemos un ayuno. Es la manera más, digamos, tradicional en el judaísmo de expresar esta aflicción. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque aunque hay cosas que van cambiando y se van adaptando a la nueva realidad, hay otras cosas que si se pueden preservar, se debe seguir haciendo igual en la medida de lo posible para que mantengamos esa conexión con el pasado, pero al final de cuentas en el entendido de que hay algo más importante todavía, antes y después de todo eso, y es tu calidad de vida, la calidad de vida de la persona. Si no, absolutamente nada de lo demás tiene sentido. Ponerte en paz con Dios es tan fácil, velo así, como ponerse en paz con un padre amoroso, con el padre más amoroso de todos. Ponerte en paz con tus hermanos será difícil, bueno, ponerte en paz con tu prójimo un poco más. Somos una familiota al final de cuentas y reflejamos exactamente los mismos problemas, vicios y cosas simpáticas que tienen todas las familiotas y todas las familiitas, pero me refiero entonces, se trata de eso es lo que le da sentido. Entonces, aquí el reto, o más bien, hoy y en contraparte, la tentación es quedarnos atorados en el discurso ritual, pensar que el aspecto ritual lo significa todo y que por lo tanto se puede hacer una acusación tan banal como es que los judíos ya no celebran Yom Kippur como está establecido en la Torah. No, gracias a Dios, o sea, imagínense 15 millones de judíos en todo el mundo teniendo que ir al desierto de Sinai, luego que hay cañoneando a los turistas, teniendo que ir al desierto de Sinai y aventar una cabra por el despeñadero. O sea, no se trata de eso. Esa es la tentación. El reto entonces está en llevar eso al entendimiento que te sirva hoy, mañana y todos los días para ser una mejor persona. Gracias. Vamos a pasar a unas preguntas